Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 52 de la unidad 1, que es mecánica, para biofísica del CBC. Este ejercicio está enmarcado dentro de la sección trabajo y energía. Veamos su enunciado. Me dicen que el siguiente gráfico representa la fuerza resultante en la dirección de movimiento en función de la posición, para un cuerpo de 5 kilogramos que inicialmente se mueve a 0,2 metros sobre segundo. Tenemos el eje vertical en fuerza en newton, fuerza en la dirección de la posición, en posición en metros, y nos piden que calculemos el trabajo de la fuerza resultante para el desplazamiento del primer metro, del segundo metro y de los 5 primeros metros. En el ítem B nos piden que determinemos en qué posición el cuerpo tendrá el valor máximo de la energía cinética y en cuál el valor mínimo, y en el C en cuál o cuáles posiciones su velocidad es de 1 metro sobre segundo. Bien, veamos el primer ítem. A. Calcule el trabajo de la fuerza resultante para el desplazamiento del primer metro, del segundo metro y de los 5 primeros metros. Tenemos el gráfico. Analicemos el gráfico. Tenemos en este eje fuerza y en el eje horizontal posición. Esta fuerza, fíjense que es variable, por lo menos en varios intervalos va a ser variable, porque en la posición 0 vale 0 newton. Cuando la posición es 1, la fuerza vale 1 newton. Entre 1 metro y 4 metros, ¿no? El objeto está avanzando, ¿sí? En el sentido positivo del sistema de referencia. La fuerza es constante y se mantiene en 1 newton, ¿sí? Para cualquier, por ejemplo, la posición 2 vale 1 newton, para la posición 3 vale 1 newton, 4, 1 newton. Luego, la fuerza decrece en módulo y cuando la posición es 5 metros, la fuerza es 0. Hasta acá, esto es compatible con, por ejemplo, un auto, apretamos el acelerador, la fuerza aumenta, sigue avanzando, la fuerza es constante, soltamos el acelerador, entonces la fuerza va a ir decreciendo. Y acá, cuando la fuerza es cero, por ejemplo, puede ser que no estamos apretando el acelerador por un instante, pero luego apretamos el freno de manera en el mismo instante cambiamos a apretar el freno, entonces la fuerza cambia de sentido y empieza a aumentar. Aumenta en el sentido negativo. Recuerden que el menos para la fuerza es que cambió el sentido. Entonces ahora apunta en el sentido negativo del sistema de referencia. Y aumentó en módulo, hasta menos 1 newton. Entre la posición 6 y 9 metros, la fuerza se mantuvo constante, menos 1, y luego entre 9 y 10 decrece hasta hacerse 0. Bueno, cuando tenemos estos problemas de trabajo, de la fuerza resultante, quizás se nos ocurra decir, bueno, ¿por qué no uso el teorema del trabajo y la energía cinética? Tengo la velocidad inicial, me falta la velocidad final, me daban la masa, bueno, podría encontrar el trabajo. O podría pensar, bueno, puedo usar la fórmula del trabajo, que es módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento, coseno del ángulo entre la dirección de desplazamiento y la dirección de la fuerza. Pero ¿qué pasa? Esa fórmula, primero la del trabajo, solo sirve para fuerzas constantes. Y acá la fuerza está variando. Y después, por otra parte, no tengo la velocidad final, porque podría haber calculado la variación de energía cinética y ahí sí tengo el trabajo de la fuerza resultante, sin más. Bueno, eso podría llegar a encontrarlo, pero tengo que hacer bastantes cálculos. Entonces, la idea de estos ejercicios no es ir por este camino, sino que la idea, si yo tengo un gráfico de fuerza-posición, es calcular el área encerrada entre la fuerza y el eje de la posición. ¿Sí? ¿Por qué? La justificación es que en realidad el trabajo, su definición formal, es una integral de la fuerza, ¿sí? En un desplazamiento que queramos analizar. Pero como en la materia no calculamos integrales, lo calculamos como un área debajo de la curva. Pero la justificación es que la definición formal del trabajo en realidad es una integral. Bueno, veamos cuánto nos da este trabajo en los diferentes desplazamientos. Para el primer metro tenemos que calcular el área entre 0 y 1 metro. ¿Eso qué es? Es un triangulito de base 1 metro y altura 1 newton. Entonces es el área como es. Base por altura dividido 2. 1 metro por 1 newton dividido 2. Eso da 1 newton por metro dividido 2, 0,5. Y newton metro de joule, 0,5 joules. Entonces el trabajo de la fuerza resultante en el primer metro es 0,5 joules. Veamos en el segundo metro. Y acá me dicen en el segundo, digamos, del segundo. No nos dicen en los primeros 2 metros. Nos dicen solo el segundo. Entonces tengo que calcular el área solo entre el primer metro y el segundo. Me va a quedar un rectangulito de base 1 metro y altura 1 newton. ¿Sí? Así que en el segundo metro el trabajo de la fuerza resultante es 1 metro por 1 newton, 1 joule. Y luego nos dicen de los 5 primeros metros. Ahí sí habla en plural en el sentido de que son todos los 5 primeros metros. Ahora tenemos que calcular el trabajo en los 5 primeros metros. Eso significa
calcular el área encerrada entre 0 y 5 metros. Pero ahora nos hablan en plural, ¿no? Si nos hablan de todos los 5 primeros metros. Entonces, para los 5 primeros metros voy a tener que calcular el área de este triángulo azul. ¿Sí? Entonces, para los 5 primeros metros voy a tener que calcular el área de este triángulo azul, el área de este rectángulo, ¿sí? Que son el trabajo de la fuerza resultante entre 1 y 4 metros. ¿Sí? Entonces tengo que sumar estos dos, más este triangulito que va entre la posición 4 y 5 metros. Bien, ¿cómo nos queda esto? El área del primer triangulito es 0,5 joules. El área de este rectángulo violeta tiene base 3 metros y altura 1 newton. Así que son 3 por 1, 3 joules. Y el otro triangulito tiene base 1, altura 1, dividido 2, 0,5 joules. Sumo y el trabajo de la fuerza resultante en los primeros 5 metros es en total 4 joules. Bueno, con esto finalizamos el ítem A. Vamos a ver ahora el ítem B. Nos dicen, determine en qué posición el cuerpo tendrá el valor máximo de la energía cinética y en cuál el valor mínimo. ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos que interpretar a ver qué significa este trabajo y qué significan los signos de esos trabajos. Porque el trabajo, mientras que la fuerza sea positiva, es un trabajo positivo. Así se considera el área encerrada entre la curva tiene el signo de la fuerza. Entonces este trabajo, ¿sí? Este trabajo va a ser positivo y este trabajo va a ser negativo. Ahora lo voy a repetir. Ahora sí podemos pensar en el teorema del trabajo de la fuerza resultante y la energía cinética. ¿Qué nos decía este teorema? Nos decía que el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. Entonces, si tu trabajo es positivo, significa que la variación de energía cinética es positiva. ¿Y eso qué significa? Que la energía cinética final menos la inicial es positivo. Es decir, que para que esa cuenta dé positiva, la energía cinética final tiene que ser mayor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero que esto me dé 500 joules positivo, una posibilidad es que la energía cinética final sean 1000 joules y la cinética inicial sean 500. 1000 menos 500, 500 positivo. Entonces está bien, la energía cinética final es mayor que la inicial. ¿Y por qué digo esto? Porque acá me piden el valor máximo de la energía cinética. Esto quiere decir que yo quiero que la energía cinética aumente el máximo. ¿Y cuándo voy a obtener el máximo de la variación de energía cinética? Y cuando hayas acumulado la mayor cantidad de trabajo positivo, que te haga aumentar la energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿cómo leemos esto del gráfico? Fijémonos, toda este área es toda positiva, es decir, que entre los 0 y 5 metros, como la fuerza siempre fue positiva, la energía cinética fue aumentando todo el tiempo. Es decir, que la velocidad fue aumentando todo el tiempo, porque acá tengo una energía cinética final, que es una función de la velocidad. Ahora, a partir de los 5 metros, ¿sí? Entonces, acá anotemos esto que tenemos acá, un trabajo es positivo, aumenta la energía cinética. Ahora, a partir de los 5 metros en adelante, como la fuerza fue contraria al sentido de movimiento, ¿sí? Su trabajo, igual tiene sentido, es como aplicar el freno. ¿Qué me va a hacer? Su trabajo me va a hacer decrecer la energía cinética, ¿sí? Entonces, un trabajo negativo disminuye la energía cinética. Recordemos por qué era negativo, porque la fuerza es negativa, ¿sí? Entonces, consideramos que el trabajo, que es el área encerrada, es negativo. Entonces, entre 0 y 5 metros, la energía cinética aumenta todo lo que puedas. Entonces, para responder a este punto, determina en qué posición el cuerpo tendrá el valor máximo de la energía cinética, va a ser en 5 metros, porque ganás todo este trabajo. Así que nos hubiera dado 4 joules. A partir de los 5 metros, ¿qué pasa? Empezás a perder, todo ese trabajo que ganaste, esa energía que ganaste, 4 joules, la vas a perder. Fíjense que justo el área encerrada tiene el mismo tamaño. Si ustedes lo calculan, van a ver que tiene el mismo tamaño, toda este área da menos 4 joules. Entonces, arrancamos con 0,2 metros sobre segundo, la velocidad, ¿sí? Del móvil. La velocidad aumenta hasta un cierto valor que se puede calcular a los 5 metros. Y luego, como perdés de nuevo toda esa energía, esos 4 joules que ganaste con todo este trabajo que acá está pintado en naranja, los vas a perder con todo este trabajo pintado en celeste, que son exactamente 4 joules. Entonces, ¿en dónde la energía cinética es mínima? Bueno, al principio, porque tenías una velocidad que es 0,2 metros. En 5 metros la energía cinética es máxima. Y cuando estemos a los 10 metros, si hacemos la cuenta, vamos a ver que la velocidad es la misma que hay al principio. ¿Por qué? Porque ganaste toda esta energía cinética naranja, perdiste la misma cantidad, entonces terminás con la misma energía cinética, que es decir, que terminás con la misma velocidad. ¿Sí? Entonces con eso completamos el ítem B. ¿Sí? La idea sería no hacer cuentas, sino analizar el gráfico.
toda la energía cinética que ganás hasta los 5 metros la perdés a los 10 metros. Entonces, si ganás 4 joules, perdés 4 joules, al final tenés la misma energía cinética que tenías al principio. Es decir, que no cambió la energía cinética cuando la posición es 10 metros. Porque podríamos pensarlo como calcular el trabajo de la fuerza resultante en todo el intervalo entre 0 y 10 metros. 4 joules positivo menos 4 joules sumados da 0. Entonces la energía cinética al principio es igual que al final y es la mínima. En todo momento intermedio tenés una velocidad que es mayor, ¿sí? Entre 0 y 5, en 5 tendrás la mayor velocidad y luego la velocidad va decreciendo hasta encontrarse con el mismo valor que tenía al principio. Bien. Bueno, sigamos con... Esto acá había notado, la velocidad aumenta desde los 0 metros hasta los 5 metros y después va a ir decreciendo. Sigamos con el ítem C. El ítem C nos dice en cuál o cuáles posiciones su velocidad es de 1 metro sobre segundo, ¿sí? Acá hay que hacer cuentas, basándonos en el teorema del trabajo y la variación de energía cinética. Bien, veamos cómo hacer esto. Yo quiero que la velocidad sea 1 metro sobre segundo, ¿sí? Entonces, arrancamos con velocidad 0,2 metros sobre segundo. Entonces, si yo... Anotemos los datos, la velocidad inicial es 0,2 metros sobre segundo. También me dan la masa del móvil, 5 kilogramos. Entonces, si yo quiero que arranque con una velocidad de 0,2 y termine con una velocidad de 1 metro sobre segundo, o que en ese momento, cuando saco una foto, tenga una velocidad de 1 metro sobre segundo, tengo que ver cuál tiene que ser el trabajo de la fuerza resultante. ¿Pero por qué quiero ver cuál es el trabajo? Porque eso lo puedo ver en el gráfico. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué trabajo necesito para que alcance una velocidad de 1 metro sobre segundo? Seguramente es un trabajo total positivo, porque yo quiero que aumente la velocidad. Bueno, hagamos la cuenta. A ver, ¿cuánto es eso? Escribo trabajo de la fuerza resultante, reemplazo mi valor de la velocidad final, la masa que es dato también, esto está acá, 1/2 de la masa, 5 kilogramos, la velocidad final o el instante que yo quiero analizar tiene que ser 1 metro sobre segundo al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial que es 0,2 metros sobre segundo cuadrados. Y hago la cuenta, 1 al cuadrado, 1, 5 por 1/2, 2,5, eso lo tenemos acá, 2,5 por 1, las unidades fíjense que es metro sobre segundo por metro sobre segundo, metro cuadrado, segundo cuadrado, que esta unidad kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado es joule. Así que me queda 2,5 por 1, 2,5 joules. Menos, y acá tenemos, menos 1/2 por 5, menos 2,5, kilogramos, y 0,2 metros sobre segundos al cuadrado es 0,2 por 0,2, 0,04, metro sobre segundo por metro sobre segundo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Esta unidad de nuevo, kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado es joule. Entonces, me queda. Y 2,5 por 0,04 da 0,1. Negativo, estoy restando. Entonces, este trabajo de la fuerza resultante tiene que ser 2,5 menos 0,1, 2,4 joules. Bien, ¿cómo leo este resultado? Lo que yo digo es, yo necesito un trabajo resultante de la fuerza resultante total de 2,4 joules para que la velocidad aumente de 0,2 metros sobre segundos a 1 metro sobre segundo. Entonces tengo que buscar puntos en el gráfico donde el trabajo total sea 2,4 joules. ¿Está bien? Por ejemplo, entre 0 y 1 no es 2,4 joules. Vimos que era 0,5 joules el trabajo. Entonces tengo que buscar en qué punto el trabajo de la fuerza resultante es 2,4 joules. Y voy a encontrar, antes de hacerlo, ahora vamos a hacer la cuenta, pero interpretemos esto, voy a encontrar dos puntos. ¿Por qué? Porque entre 0 y 5 metros la velocidad va aumentando. Si por ejemplo en algún momento es 1 metro sobre segundo, ahora vamos a ver que efectivamente en algún momento, en alguna posición, hay una velocidad de 1 metro sobre segundo. Y fíjense por qué, pues yo sabía que entre 0 y 5 metros todo el trabajo que hice son 4 joules. Entonces en el medio hay un punto donde el trabajo que yo le entregué a ese móvil son 2,4 joules. ¿Está bien? Así que sí o sí tiene que haber un punto donde la velocidad es 1 metro sobre segundo. Pero ¿por qué va a haber otro punto más? Porque la velocidad va a continuar aumentando, porque yo voy a entregarle en total en la primera etapa entre 0 y 5 metros 4 joules. Entonces, en 5 metros ya entregué 4 joules. Me repasé, la velocidad va a ser mayor. Si quieren calcular cuánto vale la velocidad de los 5 metros, ¿qué dirían? Bueno, me fijo que yo entregué 4 joules acá, la velocidad inicial es 0,2, me fijo cuál es la velocidad final. Van a ver que es mayor, si quieren hacer esa cuenta. ¿Y después qué pasa? Después, a medida que te seguís moviendo, como el trabajo es negativo, empezás a restar. Acá tenés 4 joules, en este triangulito vas a hacer 0,5 joules negativo, así que en 6 metros el trabajo acumulado van a ser 3,5 joules. Y entonces te vas a seguir moviendo restando. Por ejemplo, entre 6 y 7, fíjense, entre 6 y 7 restás otro joule. Y ahora va a ser
el trabajo resultante va a ser de 3,5 que estabas en 6, va a ser 2,5. Bueno, ya casi estoy. Así que después de los 7 metros vas a tener otro puntito donde todo el trabajo acumulado entre 0 y alguna posición acá, que será 7, algo, ahora vamos a ver exacto cuánto vale. El trabajo acumulado es 2,4 joules positivo, porque tenés 4 positivo y le restás un poquito más y llegás a que el trabajo es 2,4 joules. Y entonces tenés dos posiciones donde tu velocidad es 1 metro. La velocidad después va a seguir decreciendo y cuando la posición sea 10 metros no va a ser 0, sino que va a ser 0,2. Porque toda la energía cinética que ganó por este trabajo positivo lo pierde con este trabajo negativo, pero ya habías arrancado con una cierta velocidad, así que terminás con la misma. Bien, esa es toda la interpretación. Veamos las cuentas. Dijimos que necesito un trabajo resultante de 2,4 joules. Entonces, ¿cuál será la primera posición donde se cumple esto? Que tu trabajo acumulado es 2,4 joules y ese trabajo te llevó de una velocidad de 0,2 metros sobre segundo a 1 metro sobre segundo. Bueno, fíjate, entre 0 y 1 dijimos, el trabajo es 0,5 joules. Lo hicimos antes. Ahora necesito, ¿cuánto? 1,9 más. Entonces, eso se va a cumplir cuando tengas algún desplazamiento por 1. ¿Y cuánto tiene que ser ese desplazamiento? Puedo escribirlo de manera formal. A ver, 2,4 joules menos 0,5, porque ya logré 0,5 joules en este triángulo. Necesito 1,9 joules. Y eso va a ser base por altura. Por X metros por 1 newton de altura. Bien, entonces 1,9 dividido 1 me da X. Y X tiene que ser 1,9 metros. ¿Está bien? Entonces, 1,9 metros más, pero ya estabas en 1, así que una de las posiciones es 1 metro más 1,9 metros, 2,9 metros. Fíjense que entre 0 y 1 sumaste 0,5 joules y entre 1 y otro 1,9, o sea, hasta 2,9, tenés una base de 1,9, ¿sí? Entre 1 y 2,9 metros, pero la base es la base neta, ¿no? Es 2,9 menos 1. Por eso esto tiene una base de 1,9, pero estás en la posición 2,9. Por altura, 1 te da en total lo que necesitabas. 1,9 joules más para que sumados los 0,5 te dé un trabajo total de 2,4 joules. Entonces, la primera posición correcta, donde la velocidad es 1 metro sobre segundo, es 2,9 metros. Bien, y nos falta la última posición y con eso termina el ejercicio. Bien, spoiler alert es 7,1. Ahora vemos cómo llegamos hasta ahí. Habíamos dicho que tiene que ser un poquito más que 7, pero veámoslo. Todo este área, ¿sí? Si ya lo hicimos y lo pensamos en el ítem A, son 4 joules. ¿Está bien? Acá, por acá estaba en la posición 1,9. Perdón, 2,9. Es 1,9 más de 1. 2,9. Quedó 1,9, pero es 2,9. Bien. Todo igualmente lo que me interesa es que todo este área es 4 joules. Positivo. Y le tengo que empezar a restar trabajo para llegar a 2,4. ¿Sí? Ese triangulito tiene un área de menos 0,5. Entonces, a los 6 metros tengo un trabajo acumulado de 3,5. Bien, tengo que seguir restando, tengo que ver que el trabajo, tengo que seguir restando más trabajo, o sea, básicamente la energía cinética tiene que seguir disminuyendo. Y puedo pensarlo como este rectangulito. A ver, ¿dónde tengo que estar para que todo el trabajo total, o sea, todo el naranja, más este triangulito blanco, más este rectángulo azul, sea un trabajo total acumulado de 2,4 joules? Bueno, a ver. Yo necesito 2,4. Ya tengo 3,5 y le restamos 0,5. ¿Está bien? 3,5. Perdón, 3,5 ¿por qué? Digo, perdón, vuelvo para atrás. Tengo 4 joules y le resto 0,5. Tengo 3,5. Me falta cuánto para restar. Y base por menos 1 newton. Entonces es esto. O puedo pensarlo como base por 1 newton. Bien. A ver, ¿y cuánto tiene que medir esto? Para que esto por esto me dé lo que me falta, ¿no? Me fijo acá. Digo, bueno, a ver. Vos tenés que restarle. Como tengo que tener 2,4, puedo pasar esto para allá, esto para acá. Entonces, 3,5 menos 2,4, eso es 1,1. O sea, el rectángulo que está acá tiene que ser 1,1 joules negativo. Para que cuando sume las tres contribuciones, 4, le resto 0,5 y le resto 1,1, me dé 2,4 joules de trabajo de la fuerza resultante acumulada. ¿Sí? Bien. Y entonces divido por la altura y me da 1,1 metros más, ¿no? Porque piensen que esto es 1,1, pero esta estabas en la posición 6. Entonces la otra posición es 6 más 1,1, 7,1 metros. ¿Sí? Fijémonos que lo que pensamos es que todo el trabajo acumulado tiene que ser 2,4 joules.
porque la velocidad había aumentado hasta la posición 5 metros y luego empieza a decrecer. Entonces, en la posición 2,9 metros, que era 1,9 metros más que 1, 2,9 metros, la velocidad era 1. Después la velocidad siguió aumentando porque seguiste haciendo trabajo positivo. Pero a partir de los 5 metros, la velocidad decreció. Y fue decreciendo hasta que en 7,1 vale 1 metro sobre segundo, porque otra vez tenemos que todo el trabajo acumulado es 2,4 joules. ¿Está bien? O sea, hay dos puntos que cumplen con que el trabajo acumulado es 2,4 joules. Bueno, con eso finalizamos este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia lo dejan en los comentarios. Muchas gracias.